Que le he titulado Me pasé de la raya. Es que mire, ser mexicano es mucho más que simple y sencillamente criticar al gobierno del señor Enrique Peña Nieto y no haber hecho el servicio militar. Ser mexicano es mucho más que simple y sencillamente ponerse la camiseta de la selección y gritar, vociferar gol cuando está jugando en los mundiales. Ser mexicano es más que conocer las historias del Chavo del Ocho o gustarle los programas del Chapulín Colorado. Ser mexicano es conocer la frase perfecta para el momento indicado. Es que, mire, la riqueza de los mexicanos no es nada más en la comida, en el arte culinario, sino la riqueza mexicana radica también en la sabiduría popular, en las frases, en los dichos, ¿no es cierto? Y esta frase, me pasé de la raya, es esa frase mexicana. Tal vez el sonido está muy alto o soy yo con los monitores, no sé. Ya me estoy haciendo viejito, ya. Cualquier ruido ya me... Y bueno, esa es la característica del mexicano, que sabe decir la frase, el dicho popular en el momento indicado. Y la frase, me pasé de la raya, es para indicar que se han roto las fronteras. Es que ya te pasaste. Es que de plano ya esto te fuiste por encima del límite. Y es lo que quiere decir. Para ilustrarle esto, yo le quiero contar una pequeña historia que nos ocurrió hace un par de semanas cuando fuimos a Guatemala. Por cierto, los hermanos le mandan saludos, los hermanos allá en Quiché le mandan muchos saludos y nada más. Nada más fue todo lo que mandaron, no mandaron otra cosa. Y lo mismo dijeron de ustedes. Yo les dije, los hermanos de Babel mandan muchos saludos. Nada más saludos, no mandaron nada más. Y pues bueno, y estábamos allá y salimos en cierto momento al mercado de Chichicastenango. Es muy famoso porque la gente llega ahí a hacer negocios de todas partes y precioso. La iglesia de Santo Tomás es muy visitada. Y pues bueno, es muy interesante. Mi esposa y yo decidimos andar caminando por el mercado antes de ir a cumplir con el compromiso que teníamos. Y entonces, al ir caminando, vi 4 señoras con su huipil, con su traje típico de la zona, preciosas, estaban echando tortillas. Y entonces dije, wow, qué hermosas, voy a ir a tomarles una foto. Espérame, Pau, ¿ok? Aquí voy, saco la cámara, así como vaquero de las películas del oeste, saco la cámara y les iba a tomar la foto. Les digo, disculpe, ¿les puedo tomar una foto? Y dicen, no, son 8 quetzales. Le dije, uy, más caro que Shakira. Pues sí, pero Shakira no hace sus propias tortillas, me dijo. Le dije, no, hombre, sáquese, no le voy a... Y entonces le dije a mi esposa, oye, esta señora sí que se pasó de la raya. Mira, hace muchos años, a mí uno de los momentos más agradables de pasar en mi familia era cuando se juntaba toda la familia y empezaban a contar historias de su niñez. Imaginarme a mi madre ser niña era casi imposible. Imaginarme a mis tíos siendo niños era algo increíble. En una ocasión me contaron que uno de mis tíos, mi tío mayor, hermano de mi mamá, estaba sentado en la banqueta de la calle y estaba sentado así, sin hacer nada. Cuando una niña, usted sabe, en aquellos tiempos, pues por aquellos años, cuando iban a traer el pan a la panadería, también iban a traer la leche. La leche no era que la vendían en garrafones, como usted sabe hoy, o en cartón. Eso ya es moderno. En aquel tiempo la gente iba con su propia olla hasta la tienda a comprar la leche. ¿A nadie le tocó eso? Es que puro jovenazo aquí. Bueno, sí. Ustedes saben, se iba a la tienda y entonces llevaban su olla y decían, me da esta olla de leche. En ocasiones la olla era llena con leche cruda, leche bruta de vaca. Entonces la gente iba, compraba su pan y traía su leche. Dice la historia de mi tío que estaba sentado en la banqueta cuando viene una señora con su niña chiquita. Y la niña, venían con el pan, venían con la leche calientita. Y entonces dice la niña, mira mamá, ese niño con cara de mencito ha de tener hambre. Dale un pan. Mi tío le dice, cara de mencito. Es lo que yo saqué de mi tío, lo único. Mira ese niño con cara de mencito, pobrecito, dale un pan. La mamá dice, le tocó el corazón, la mamá dice, ok, bueno, dale el pan al niño. Lo agarra mi tío, y fíjese, no estaba tan mencito, porque le dice, oiga, ¿no me lo puede remojar en la leche? Es que hay gente que se pasa de la raya, de verdad. Hay gente que se pasa de la raya. El día de hoy vamos a aprender 6 casos que la historia bíblica nos presenta de momentos bochornosos, de momentos vergonzosos, de momentos sin sentido, de personajes que se pasaron de la raya. Ahora, pasarse de la raya es muy fácil. Descubrir y darme cuenta de que me pasé de la raya es la parte difícil. Y es lo que el día de hoy vamos a aprender. ¿Qué hacer cuando sabes que te pasas de la raya? Pero vamos a aprender estos casos interesantes de
cómo pasarse o cómo personas se pasaron de la raya y las consecuencias devastadoras que ellos sufrieron. Pero mi tesis, esta mañana, permítame decírsela, mi tesis es, hay una sola cosa que te puede provocar inquietud, hay una sola cosa que te puede robar la paz con Dios, y es el pecado. Y no cualquier pecado, sino tu pecado. Y hay una sola cosa que te puede traer paz de regreso con Dios, y es la confesión. El día de hoy vamos a estar hablando de eso constantemente. ¿Cómo puedo aprender a confesar cuando me pasé de la raya? ¿Cómo puedo aprender a reconocer cuando me pasé de la raya? ¿Cómo puedo aprender a establecer límites? El caso número 1, hay confesiones de diferente tipo, pero una de las confesiones más comunes es esa confesión circunstancial. Usted recordará en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, la Biblia nos cuenta la historia del faraón, el cual había visto las diferentes plagas que habían azotado a Egipto. Israel se encontraba en Egipto, eran llamados los hebreos, no los judíos. Para ese entonces no se les llamaba judíos porque el reino no se había dividido en Israel ni en Judea, se les llamaba hebreos. Y estaban en Egipto. Dios le dice a Moisés, quiero que liberes a mi pueblo, quiero que liberes a mi gente. El faraón se va a endurecer su corazón, no los va a dejar ir, pero yo voy a lograr que en algún momento los deje ir. Bueno, viene la plaga del río Nilo convirtiéndose en sangre, vienen ranas, vienen piojos, vienen úlceras, viene el ganado, y la siguiente plaga que ocurre es el granizo. Pero cuando viene esta plaga ocurre algo muy, muy interesante. Faraón manda a llamar a Moisés. Ya no es Moisés y Aarón los que se presentan, sino que Faraón directamente manda a llamar a Moisés y Aarón y les dice, por favor, hablen con su Dios y díganle que ya voy a dejar ir a la gente. Y díganle, por favor, que deje ya de que caiga el granizo, que ya no caiga más. Entonces, Moisés escuchó el mensaje, habló con Dios y le dijo a Dios, mira, va a parar el granizo, pero no creas que el Faraón va a cambiar su actitud. Bueno, resulta que cuando para el granizo, el faraón, dice la Escritura, endureció más su corazón. Él había prometido dejar ir al pueblo, pero una vez que pasaron los problemas, el faraón volvió a su misma actitud. ¿No te recuerda esto a alguna persona que hayas conocido? ¿No te recuerda a ti, a alguien, probablemente seas tú mismo? Ese tipo de personas que cuando están las cosas difíciles, cuando se les ha amenazado con alguna deportación, cuando se les ha amenazado con falta de empleo, cuando están en las dificultades de la vida, están, Señor, por favor, sí, mira, Señor, por esta, que si me sacas de esta, mira, cada semana en la iglesia, Señor, de verdad, por esta, mira, Señorcito, hasta le da la azota, de verdad, Señor, solamente sácame de esta. ¿No le recuerda a esas personas que están allá en Latinoamérica y dicen, solamente cuando, si Dios, llévame a los estates? Bendice mi coyote, por favor, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Señor, llévame para allá. Si tan solo yo estuviera allá, yo ayudaría a mi jefecita, la cuidaría, le mandaría todos los meses para su mandado. La iglesia aquí en San José de los Burros, donde yo vivo, yo la voy a construir solito. Bueno, Dios le permite llegar hasta los Estados Unidos. Ya cuando llega acá dice, no speak English, no speak Spanish, no Spanish. Oye, pero tú no te acuerdas de San José de los Burros, donde dice, San Joseph of what? San Joseph City? I'm not from San Joseph City. Oye, se le olvidó. Qué cosa tan fea. El faraón pasó mismo. Es que mira, cuando escucho la confesión del faraón, que está en el capítulo 9, versículo 27 de Éxodo, dice él, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, escucha la confesión, iglesia, les dijo, esta vez he pecado. En otras palabras, dígalo, en otras palabras el faraón dice, él dice, esta vez he pecado. En otras palabras dijo, me pasé de la raya. Uno cuando escucha esto dice, oye, pues, qué buena gente el faraón. Yo no sé por qué a ti te cae gordo el faraón. Tan buena gente, míralo, tan educado, tan tranquilo, tan buena persona, hombre. El Señor es justo, dice el faraón, y mi pueblo y yo estamos equivocados. Me lo puedo imaginar. ¿Sabes por qué? Porque esta fue una confesión circunstancial. Porque cuando las cosas cambiaron, cuando las cosas mejoraron, cuando dejó de caer el granizo, cuando empezó a reverdecer la tierra, el faraón volvió a caer en su estado de terquedad, de necedad. Y bueno, esto me llama la atención porque vienen a Dios este tipo de personas y dicen, he pecado, Dios ten misericordia, y hacen votos de promesas. El problema que tengo yo personalmente, y la Escritura mejor dicho, con las promesas es que cuando haces un voto y no lo cumples, tu corazón se endurece. La Escritura dice que Faraón hizo el voto, hizo una promesa,
Y después, al no cumplirlo, el corazón se va endureciendo. ¿Te has dado cuenta que conforme vas haciendo promesas que no cumples, la gente que está a tu alrededor deja de creer en ti? ¿Cuál es el argumento número uno de los niños para que le cumplas algo que le dijiste? Es que tú dijiste, tú me lo prometiste, tú me lo prometiste, ¿no? Y los niños nos confrontan y dicen, oye, sí es cierto, yo dije, pero es que yo soy tu padre y ahora me obedeces. No me importa que yo haya dicho. Y esto va endureciendo el corazón. La confesión circunstancial, pues, parece que es justa, parece que es santa, pero simple y sencillamente circunstancial. Si algún esposo o alguna esposa cometió un error, cometió alguna falta y solamente lo confiesa esa falta para que no te vayas, para que no lo dejes, para seguir adelante en el matrimonio, un pseudo matrimonio, es simple y sencillamente una confesión circunstancial. Porque cuando las cosas regresen al curso normal, ¿me estás siguiendo? Cuando las cosas regresen al curso natural de la vida, esa confesión te darás cuenta que no fue una confesión auténtica. En segundo lugar, te recuerdo mi tesis. Hay una sola cosa que te puede robar la paz y es el pecado. Y no cualquier pecado, el pecado de otras personas no, de ninguna forma, es tu propio pecado. Pero hay una sola cosa que te puede retornar esa paz con Dios y es la confesión. ¿Estamos? En segundo lugar, el otro tipo de confesión que encuentro en la Escritura es la confesión hipócrita. Esta confesión hipócrita, el mejor ejemplo de ello es un hombre que se llama Balaam. Tú recordarás la historia de Balaam porque el apóstol Pedro después lo mencionaría. Es aquel que la Escritura dice que tenía un poder para dar maldiciones, pero al mismo tiempo dar bendiciones. Y vivía cerca de una zona llamada Moab. Era tan famoso y tan poderoso que un rey llamado Balac, hijo de Zippor, así se llamaba, y le estoy diciendo todos estos nombres para que si usted va a tener niños próximamente, pues le pueda poner, ¿cómo se llama su niño? Zippor Martínez. Bueno, muy bien. Y el otro, Balac. Bueno, Balac lo contrató y le dijo, Balaam, necesito que me hagas un favorcito, amigo mío. Hay un pueblo que está pasando por mi territorio que sinceramente me cae pero mal y no lo puedo soportar. Así que quiero que vengas y lo maldigas, porque yo sé que si tú los maldices les va a ir mal. Bueno, Balaam le dice, ok, voy a consultar con Dios a ver qué me dice y entonces yo te dejo saber mañana. Al día siguiente Dios le habla, Dios le dice, Balaam, no quiero que vayas. No quiero que vayas, porque ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? ¿Cómo vas a maldecir a mi gente? Al día siguiente, entonces Balaam llega con Balac, con los representantes de Balac, y le dice, no puedo ir, porque no puedo maldecir al pueblo de Dios. Ahora, te puedo ayudar. Y entonces ahí es cuando Balaam se mezcla en un entre sí quiero pero no quiero. Ese tipo de cristiano, ¿no es cierto? Que está como con un pie en el mundo pero con otro pie dentro de la iglesia. Como que sí quiero adorar a Dios, servirle y todo, pero también no quiero ser tan anticuado y aburrido. Que me digan fanático, loco, exagerado. O sea, está como que sí pero como que no. Y Balaam estaba en esa condición. Es decir, Balaam si estuviera vivo hoy en día te entendería, pues, si tú estás con un corazón dividido. Él te habría de comprender. El asunto es que decide irse. Balac le dice, te voy a pagar pero muy bien. Y Balaam decide hacer lo que muchos hacen en ciertas ocasiones, vender sus creencias, vender sus valores. Hay gente que en el lugar de trabajo se le olvida que es cristiano. Hay gente que allá afuera en la calle se le olvida las convicciones de que Cristo murió por él o por ella. Se les olvida, a Balaam se le olvidó. Y tenía el poder de maldecir o de bendecir. ¿Sigues conmigo? Bueno, dice la Escritura que dice, voy a ir contigo. Balaam prepara su burra. La Biblia dice que era una asna, era una burra. Y pues bueno, va en el camino. Como Dios no le había permitido ir, de repente iban caminando la burra y Balaam iba cantando Akimechú. Bueno, y entonces iba en la burra cuando de pronto la burra vio un ángel que estaba presente. Balaam no lo vio, la burra lo vio. Y la burra se dejó caer. Que se enoja Balaam. ¿Pero qué le pasa a esta burra, hombre? ¡Hombre! Dijo, ¿qué hombre? Y entonces se para otra vez, sigan avanzando y otra vez se aparece el ángel y ahora la burra otra vez se deja caer. Oye, no, que se deje caer una burra un día está bien, pero 2 veces ya cae mal, ¿no es cierto? Cae mal. Pero entonces se levanta, van caminando bien a gusto, cuando de repente la burra se recarga en la orilla de una montaña y le aprieta la pierna a Balaam. Ahí es cuando Balaam se enoja, saca un palo y le da uno pero bueno en la cabeza a la burra. ¡Paz! En ese momento la burra voltea, le dice, ¿por qué me pegas? Y Balaam le dice, pues ¿por qué no caminas? Oiga, a mí me habla un burro, yo salgo corriendo, yo no me pongo a discutir con él, de verdad. Voltea el burro y me dice, ¿y por qué me pegas? Yo, oye, pero salgo pero volado. No, Balaam le dice, pues ¿por qué no caminas? Le dice la burra, pues ¿cómo quieres que camine si está el ángel? Ah, pues yo no sabía. O sea, imagínense ese diálogo.
Usted debe de verdad estar muy solo ya para ponerse a platicar con los burros, sinceramente. Mucha soledad. Necesitamos buscarle ahí uno de esos sitios para solteros y cosas así. Yo pienso que Balaam estaba en esa situación. La burra le dice, y entonces, bueno, llegan hasta el lugar y Balaam demuestra ser una persona de doble ánimo. Cuando ocurre esto, el ángel se le aparece y entonces dice las palabras: entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. Comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa, y ponga atención a esto, volveré a casa si te opones a mi viaje. En otras palabras, Balaam reconoció que se pasó de la raya, pero le agrega algo más muy que las familias agregamos. Bueno, si no te parece que lo haga, entonces no lo hago. Mira, tú la víctima. Si a ti no te gusta, si te ofende lo que estoy haciendo, entonces no lo hago. ¿Cómo? ¿No sabías que le ofendía desde el principio? Si desde el principio, mi querido Balaam, te habían dicho que le ofendía, ¿todavía lo pones en duda? Si te ofende, no lo hago. Balaam tenía los labios de un ángel, pero el corazón del diablo, sinceramente. Era conocido por pronunciar bendiciones y maldiciones sobre pueblos, y estas resultaban efectivas, pero en cierta forma cumplió el objetivo. Porque le dijo a Balaam el secreto. El secreto era: simplemente haz pecar al pueblo y entonces obtendrás la victoria. Pero la confesión que hizo Balaam fue una confesión hipócrita, porque nunca estaba sintiendo esa confesión. ¿Nunca le han pedido una disculpa a usted por obligación? ¿No? ¿Nunca le han pedido a usted una disculpa? Disculpe, ¿nunca le han pedido una disculpa por obligación? Así que pida perdón. Y a los niños, los niños es el mejor ejemplo de eso. Cuando el niño está jugando y ¡pah!, tira la pelota al niño, ¡pah!, le pegó al diácono, ¡pah! Y entonces al diácono, no al predicador, le pegó, y entonces dice: pídale perdón. El niño no quiere pedir perdón. Él sabe que fue gol. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y el niño dice: ¿por qué? Y entonces ahí va el niño: pídale perdón. Perdón. La pregunta es: ¿lo sintió el niño? O sea, ¿realmente el niño fue convencido, confrontado, ha analizado la situación y llegó a la conclusión de que necesita ofrecer una disculpa? No. Lo hizo porque obligaron. En el caso de Balaam es esta misma tendencia, de decir: bueno, si te ofendí, si te ofende, no lo hago. Una confesión simple y sencillamente hipócrita, es decir, una confesión sin escrúpulos. Es como esas personas que llegan a reunirse o a congregarse y el domingo admiten sus pecados, ¿no? Y llegan y: Señor, te confieso que soy aquí, soy allá, pero el día siguiente se les olvida. Admitir y confesar los pecados no es la misma cosa. Escúchame bien, iglesia, admitir y confesar los pecados no es la misma cosa. Es algo muy diferente. La Biblia no te habla de admitir pecados. El admitir pecados, eso no sirve de nada. Es que yo admito que soy bien enojón. Yo reconozco que soy bien grosero, bien mal hablado. Yo reconozco que soy aquí. Está bien que lo reconozcas. La Biblia no te pide que lo reconozcas. La Biblia te pide que lo confieses y que te apartes. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que dice la Escritura. La confesión es diferente al admitir. Entonces, en el caso de Balaam fue una confesión hipócrita. En tercer lugar, otro tipo de confesión que te quiero compartir, pero antes de eso déjame repetirte mi tesis. Mi tesis es: hay una sola cosa que te puede robar la paz con Dios, y es el pecado. Y no cualquier pecado, sino tu propio pecado, mi propio pecado. Y hay una sola cosa que te puede traer la restauración de la paz con Dios, y es la confesión. ¿Sigues conmigo, iglesia? Perfecto. Número 3, confesión superficial. Esta confesión la encontramos en el primero de Samuel, el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Recordarás que Saúl poco a poco fue cayendo de la categoría de rey. Poco a poco su reino fue traspasado a David. E incluso la presencia del Señor se apartó de él. Tenían que traerle al joven David para que tocara y le hiciera musicoterapia. Pero en cierto momento la historia nos dice que Saúl fue encomendado para acabar con Amalek, un pueblo enemigo. Y la costumbre o la petición de Dios fue muy exacta: quiero que elimines a todo. Adultos, padres, niños, ganado, todo. No quiero que exista más el pueblo de Amalek. Bueno, en el caso de a Saúl se le ocurrió y dice: bueno, voy a eliminarlos a todos, pero voy a dejar el ganado. ¿Para qué voy a desperdiciar tanto? Eso se puede utilizar, eso le puede dar un buen uso. Así que le perdonó la vida al ganado. Cuando llega hasta el campamento, se encuentra con Samuel. Samuel le dice: oye, ¿qué es todo ese ruido que escucho? Y le dice Saúl: bueno, es que guardé el ganado, porque pues es que realmente, ¿para qué lo íbamos a desperdiciar?
Pero oye, ¿no te acuerdas que Dios te pidió exactamente que acabaras con todo? Pues sí, pero pues yo creo que Dios exagera, hombre. A veces Dios es muy exagerado. Entonces yo lo guardé y pues a ver, y Samuel le pone pero una tremenda regañada. Estas son las palabras de Saúl. Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado. En palabras mexicanas sería: es cierto, me pasé de la raya. Balaam lo confesó. Balaam confesó que se había pasado de la raya. Sin embargo, no era una confesión de corazón. Faraón lo confesó, pero solamente cuando las circunstancias estaban mal. En el caso de Saúl lo confiesa, pero te voy a decir qué es lo que pasa. Es una confesión superficial. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Es decir, es el tipo de personas que confiesan, pero ponen el pretexto. Es cierto, yo te fui infiel, pero tú tienes la culpa. Como la tucita, ¿para qué me dejas sola? ¿Para qué? Tú tienes la culpa. Me has desatendido todos estos años. Yo necesito amor. También tengo corazoncito. Por tu culpa te fui infiel. O sea, no solamente cornudo, sino sonso. O sea, culpable. O sea, el de lo, no solamente, o sea, no lo comprendo, sinceramente. No lo comprendo. Por tu culpa es que yo hoy cometí pecado. Estabas mal. Cada persona, cada individuo es el responsable de su propio pecado. ¿No es cierto? Es como hoy en día en algunos medios de comunicación se habla de que a una persona que está siendo candidata para la presidencia no se le puede dar ese privilegio porque su esposo cometió errores años atrás. Es uno de los disparates más grandes. Es una forma de justificar el ir en contra de esta persona por los errores de su esposo, el cual fue presidente. Bueno, es que el alma que pecare, dice el libro de Ezequiel, es el alma que morirá. Y bueno, es interesante. Saúl culpó al pueblo, dice: es que tuve miedo. Y no es la primera vez, porque la Biblia me dice que desde el principio a la gente le gusta echarle la culpa a los otros. ¿Recuerdas el caso? No me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero dice que Dios se le apareció y le dijo: oye, ¿y comiste? Se le apareció al esposo primero y le dice: oye, ¿comiste del árbol? Y él lo primero que respondió es lo que todo buen mexicano debe de responder: pues la mujer que me diste, Señor. Adán, cuando se acercó Dios, le dice: ¿por qué comiste del árbol? Y Adán le dice: pues la mujer que me diste. Y cuando a Eva le preguntaron, hizo lo que toda buena mujer mexicana debe hacer: Eva, ¿tú comiste? Pues la serpiente fue la que me dijo. La serpiente. Cuando la serpiente llegaron y le preguntaron, pues la serpiente, pues no era mexicana. La serpiente dijo: pues sí, yo fui. ¿Y qué más hacía? ¿A quién le echaba la culpa? Pero esa es la tendencia del pecado. Cometes pecado y dices: sí, reconozco que fallé, pero es que las circunstancias, el contexto donde crecí. Es cierto que tengo tendencia a tomar lo que no me pertenece, pero es que soy tan pobre. Es cierto que tengo la tendencia a mentir, pero es que así me criaron mis padres. Así soy el resultado de las consecuencias y el contexto de la sociedad. No. Tu pecado realmente se confiesa quitando todo pretexto, toda excusa. La confesión de Saúl era una confesión con excusa. Lo que hice el pueblo, lo hice porque el pueblo me provocó. Por causa de los pretextos, no se les llama las cosas como son. Hoy en día se dice, por ejemplo, ¿escuchaste el caso del jovencito que fue recientemente deportado de allá de México? Que hace algunos años iba manejando a exceso de velocidad y embriagado y se estrelló y mató a 4 personas. Fue liberado porque se encontró que era inocente. Porque los psicólogos que se llevaron para analizar el caso descubrieron que el muchacho tenía una condición psicológica que se llamaba afluenza. Nunca se había nombrado tal cosa, pero el joven la tenía. Es decir, afluenza es que sus padres no le enseñaron lo suficiente, por eso se desbocó e hizo lo que se le dio la gana. Y es lo que llegaron los psicólogos. Es decir, a justificar que por culpa de los padres el joven no desarrolló su propia madurez, su propia identidad y su propia responsabilidad civil. Los padres tienen la culpa. El pecado no se puede estar transportando y cambiando de lugar solamente por pretextos. Esa es una confesión superficial. Y la última que te quiero compartir, otro tipo de confesión. Pero antes déjame decirte mi tesis. Hay una sola cosa que te puede robar la paz, y es el pecado. Y no cualquier pecado, sino tu pecado. Y hay una sola cosa que te puede devolver la paz para con Dios, y es la confesión de los pecados. Este tipo de confesión, la número 4, le he llamado la confesión tardía. Esta confesión tardía, el mejor ejemplo de ello es el hombre llamado Acán. Acán, dice la Escritura, que estaba en el campamento, en el desierto, y habían conquistado una ciudad, habían luchado, habían conquistado, habían eliminado todo lo que tenían que haber eliminado bajo el liderazgo de Josué, como Dios se los había mandado. Pero en la siguiente batalla, en una ciudad que se llamaba Ai,
Perdieron. Y lo interesante es que era tan poquita la gente que vivía ahí y ellos eran una multitud y perdieron. La ciudad no tenía defensas, no tenían buenos guerreros y estos tenían todo el armamento, tenían toda la forma, tenían la experiencia y perdieron. Entonces cuando Josué va y consulta al Señor, le dice, oye, pero ¿por qué perdimos? El Señor le dice, porque hay pecado en el campamento. Lo cual es muy interesante, ¿no es cierto? A veces uno dice, oye, pero ¿por qué en mi familia no prosperamos? ¿Y por qué en mi familia esto? ¿Y por qué esto otro? Pues hay que analizar, antes de analizar las finanzas y la economía y todo ese tipo de cosas, hay que empezar a analizar, oye, ¿no será que algún pecado está deteniendo mi crecimiento espiritual? Muy bien, eso es tema para otra conversación. Pero entonces encuentran que hay pecado y preguntan, disculpen, ¿hay alguien aquí que haya cometido pecado? Silencio. Dicen, bueno, vamos a hacer un sorteo donde Dios nos va a revelar quién fue el culpable. Oye, cuando dicen eso se empieza uno a poner nervioso. Cuando uno la regó, uno se empieza a poner nervioso. Entonces echan suertes y cae sobre toda la tribu de Judá. Toda la tribu de Judá. Imagínate que tú eres Acán y eres parte de la tribu de Judá. Entonces toda la tribu de Judá. Después echan otra suerte y encuentran que es la familia de Zippor. De Zimri, disculpe. Encuentran que es la familia de Zimri. Entonces yo me imagino que a Acán se le estaba revolviendo el estómago, como cuando usted come pozole con gorditas. Usted sabe el revoltijo que le da a uno, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la familia de Zimri. De la familia de Zimri es la tribu, la partecita de Acán. Yo me imagino que ahí Acán, sí, sinceramente, no sé. Cuando descubren que era Acán. ¿Sabes qué fue lo que dijeron? Dijeron, bueno, pues como este es el culpable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acán dice, bueno, les quiero decir algo. La verdad es que sí, fui yo. Ya cuando lo descubrieron. Y fui yo y pues es que pues nada más me robé un manto babilónico que me gustó mucho. Me robé un lingote de oro y algunas piezas de plata. La plata la puse abajo de mi cama, de mi petate. No dice petate, pero la versión mexicana sí dice. Debajo de mi cama lo puse. ¿Ya para qué, Acán? Ya cuando te descubrieron. No es el caso patético de muchos de nosotros, hasta que ya nos encuentran con las manos en la masa y dicen, fui yo. Ya cuando te agarraron. Es una confesión tardía, porque dice la Escritura que ya hasta que se dieron cuenta, entonces decidieron que lo iban a apedrear y ya era muy tarde. Es como ese tipo de personas que dicen, no, bueno, yo voy a vivir mi vida así normal, tranquilo. Ya cuando esté cerca de morirme, entonces me voy a bautizar. Y así ya pude darle vuelo a la hilacha toda mi vida, pero disfruté los últimos en la gloria eterna. Sinceramente, qué manera de pensar. Porque ¿quién te garantiza la vida? ¿Quién te asegura que vas a vivir? Fue una confesión tardía en el caso de Acán. Y por último, la confesión por culpabilidad, esa confesión de Judas. La Escritura dice que después de haber entregado al maestro, él fue corriendo, se presentó ante los sacerdotes y les dijo, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Si esta confesión de Judas hubiera sido sincera, él no hubiera cometido suicidio. No lo hubiera hecho. Cuando tú confiesas tus pecados y entiendes, experimentas el perdón de Dios, lo único que puedes sentir es alegría, gozo, deseos de vivir, deseos de avanzar, deseos de corregir tus errores. Y en el caso de Judas, lo único que le llevó es una culpabilidad, un remordimiento de haber hecho lo que hizo y le llevó a la muerte. Y la última, la confesión sanadora. Esa confesión que es realmente la que Dios busca, esa confesión de sanidad. Es el caso del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. ¿Recuerdas la historia? ¿Recuerdas la historia? El tema de esta mañana está titulado... Dilo conmigo más fuerte. El tema de esta mañana está titulado Me pasé de la raya. Y hemos aprendido algunos ejemplos de personas que se pasaron de la raya y lo reconocieron, pero no lo reconocieron de la forma correcta. Por eso te quiero presentar el último ejemplo. El caso de una persona que se pasó de la raya, lo reconoció, pero lo hizo de la forma correcta. Y las consecuencias fueron totalmente diferentes. No hubo un suicidio, no hubo un apedreamiento, no hubo granizo, no hubo plagas de primogénitos, no hubo nada. No hubo consecuencias desastrosas porque su confesión fue una confesión auténtica, verdadera y de sanidad. ¿El tema de esta mañana está titulado? Me pasé de la raya. La confesión sanadora es el caso del hijo pródigo, el cual dice de estas palabras: volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El joven se fue, decidió pedir su fortuna, se fue, la malgastó y en el momento en que estaba comiendo, después de haberla gastado, comiendo comida que se le daba a los cerdos, o deseándola al menos, la Biblia no dice que la comió, pero la Biblia dice que estaba deseando esa comida, dijo, oye, mi papá, sus trabajadores están mucho mejor que yo.
Así que esto es lo que voy a hacer. Y se le ocurrió lo mismo que se nos ocurrió a nosotros cuando queríamos declararle el amor a la novia, ¿no es cierto? El muchacho cuando dice, voy a ir y le voy a decir, Petra, I love you. Y lo practica, le dicen, mira, joven, cuando quieras declararte a la novia, practícalo primero, practícalo en el espejo. Hay unos que todavía van más lejos, hasta practican el beso y se dan beso ellos mismos en el espejo. Los adolescentes no solamente practican el hablar a la otra persona, practican el beso, pero también lloran en el espejo. Me encanta que los adolescentes lloran en el espejo, y adultos también, ¿no? Pero lloran en el espejo y se ven. Y usted llega a tocarles, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo? Nada. Si es varón, hace la voz más gruesa. Nada. Nada. Con la boca. Pero entonces este joven, me imagino que estaba practicando y diciendo, voy a ir con mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta la diferencia? Nadie le pidió que se disculpara, no era una disculpa obligada, no era una confesión obligada. Tampoco era superficial, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. A tal punto se veía el joven de que había ofendido a su padre que quería restaurar. Ese es el resultado de la confesión auténtica. Cuando tú confiesas auténticamente tus pecados, no le echas la culpa a nadie más, sino que buscas la manera de reparar el daño que hiciste. ¿Me sigues o no? Buscas la manera de reparar el daño que hiciste. Hazme como uno de tus jornaleros. El mensaje escondido es, quiero estar cerca de ti, papá. Sin embargo, entiendo mi condición de pecador. ¿Qué le hace a esta confesión auténtica? Le hace el hecho de un dolor genuino, un dolor verdadero, auténtico en el joven, que le mueve a pedir una disculpa, confesar su pecado y regresar a su padre. Y es lo que yo te quiero invitar el día de hoy. Hay una sola cosa que te puede robar la paz con Dios, y es el pecado. El pecado oculto, el pecado guardado, el pecado no confesado. Pero hay una sola cosa que te puede devolver la paz para con Dios, y es la confesión de pecados. En la Iglesia de Cristo, y de hecho en toda la historia bíblica, no encontramos una costumbre de confesar los pecados a un hombre. Es decir, ven, como yo soy líder de esta iglesia, confiésame tus pecados, yo voy a ir con Dios porque estoy más cerca de Dios y te van a perdonar. Eso es un disparate, no existe tal cosa. La Escritura nos enseña que ahora todas las personas han sido cercanas a Dios, no hay una persona que está más cerca de Dios. Todos han sido hechos cercanos a Dios por causa de un hombre, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, tú y yo tenemos la misma cercanía con Dios. Aunque yo me paro aquí al frente a leer la Biblia, soy igual de pecador, igual con las mismas tendencias que tú tienes. ¿Me sigues o no? Definitivamente. Y el asunto es que esta cercanía nos hace ir a confesarle a nuestro Dios, no a ningún hombre. Asegúrate de que tu confesión es sincera y no producto de la culpabilidad, no producto de la hipocresía, no producto de la conveniencia, excusas o circunstancias. Y haciendo eso, estoy seguro que encontrarás esa paz necesaria para nuestro corazón. Queremos paz, queremos tranquilidad en nuestro corazón definitivamente. Pero la única forma de hacerlo es a través de la confesión. Amén.